Según el Comité de Familiares y Amigos de los Presos Políticos, las violaciones a los derechos humanos, los tratos crueles y el abuso a los familiares son elementos comunes, sin importar el centro de reclusión. Pero como si fuera poco, hoy se da una situación gravísima, la desaparición forzada. Es el caso de Ángel Godoy, entre otros, quien el pasado 8 de enero fue presuntamente detenido por funcionarios policiales y hasta hoy no se sabe nada de él. De hecho, han transcurrido 20 días donde nosotros, sus familiares, hemos agotado todas las instancias y a la fecha nadie sabe nada. Nadie nos garantiza de su integridad física. Otro elemento gravísimo es el aislamiento prolongado o incomunicación. En la sede de inteligencia del helicoide hay dos grupos de presos políticos. A unos les permiten visitas semanales con excesivas restricciones, mientras que a otros los tienen totalmente aislados. Entre estos casos se encuentran más de una decena de dirigentes políticos, como Freddy Superlano, Jesús Armas, Carlos Azuaje y Perkins Rocha. Y en pleno siglo XXI, la única comunicación que nosotros tenemos con nuestros familiares es un papel con cosas que ellos escriben donde colocan lo que necesitan. Es decir, que yo tengo que esperar a que alguien de ellos llame y autorice la visita para Freddy, para que mis hijas, una niña de 7 años y una niña de 3 añitos, pueda ver a su papá. Tengan un poquito de compasión con todas las madres que están aquí, que estamos aquí, que queremos ver a nuestros hijos, queremos saber cómo están. En las denominadas cárceles especiales creadas en el contexto postelectoral, las condiciones no son mejores. Por ejemplo, la semana pasada en la cárcel de Tocorón le dieron a los detenidos comida en mal estado y con exceso de picante. Así lo denuncia la señora Luisa, quien tiene a su hijo en esa prisión. Presumen fue un castigo o represalia. El alimento tenía excesivamente picante, todos tenían la boca rota, el estómago mal, habían unos que estaban evacuando con sangre de tanto picante que le están echando a la comida. Mientras tanto, según familiares de los presos políticos militares, en las prisiones castrenses los castigos son aún más severos. La esposa del sargento Luis Vandres denuncia que en 2024 fue trasladado por 2 meses a una celda de castigo en un fuerte militar. Es básicamente un galpón. La mitad de la pared es concreto armado, el resto de la pared y el techo son rejas. Es como si fuera una jaula para criar animales. Solo comía arroz con granos de esos que todos conocen, que vienen en las bolsas CLAD. Perdió aproximadamente 20 kilos. Vandres no podía dormir. Mientras que a los presos políticos que están en la cárcel del Rodeo 1 les aplican como castigo el encierro prolongado. Todavía sigue habiendo restricción de alimentación, de hidratación, de medicación, pero no conforme con ellos. Son sometidos a aislamientos prolongados en una celda 2x2 en las que solo tienen una letrina y una cama de cemento. Es por esto que desde el Comité de Familiares y Amigos por los Presos Políticos temen por la salud de todos los detenidos si los mantienen en las condiciones de reclusión en las que hoy se encuentran, pues son perjudiciales. Mi hermano sigue necesitando 4 operaciones por secuelas de tortura en el SEBIN y asimismo hay otros familiares que tienen más de 60 días que no ven a sus familiares y que hoy están completamente incomunicados temiendo por sus vidas. Es oportuno rescatar que recientemente 8 instancias de la ONU exhortaron al Estado a dar respuesta por la situación de mi hermano y por la situación del patrón de tortura y de persecución que se vive en Venezuela. Un pronunciamiento que marcó un precedente porque lo suscriben 8 instancias, entre ellos 2 grupos de trabajo y 6 en materia de derechos humanos. Este pronunciamiento no solo trasciende porque habla abiertamente de la tortura y del horror que viven muchos de nuestros familiares, sino que además de una vez hace responsable al Estado de cualquier muerte arbitraria en cualquiera de las cárceles donde están nuestros presos políticos son responsabilidad del Estado y no van a poder asumir que no son responsables porque ellos se están negando a tratarlos dignamente y a brindar atención médica y especializada y oportuna. Un reflejo de ello fue el lamentable fallecimiento de mi padre y que hoy también sigue impune. La situación en el Rodeo es muy alarmante. Esta situación se ha extendido a distintas cárceles y en ese sentido Yohuanca, que es hermana de un familiar de preso político que está en el Rodeo 1, les va a ampliar de unas denuncias que tenemos allí que lamentablemente vienen suscitándose desde diciembre y que hasta la fecha no hemos recibido respuesta.
llamado sigue siendo el mismo, no es un favor, no es una concesión graciosa. Ellos tienen derechos y tienen que ser tratados con dignidad y respetarles el debido proceso, porque esa es otra de las cosas que quiero reiterar en la denuncia. Hasta la fecha, esto es un patrón que se ha impuesto a los presos políticos preelectorales y postelectorales. Los postelectorales afortunadamente han ido saliendo, pero hay presos políticos en Venezuela que tienen más de 20 años presos, como los policías metropolitanos, como los hermanos Guevara, y hay muchos que hoy están en situación de salud en riesgo y el régimen no va a poder decir si en ellos ocurre algo fatal, que no es responsable porque ellos lo han permitido. En nombre de las víctimas y de los familiares de los presos políticos, a la prensa, quienes han sido muy consecuentes y solidarios con nosotros, cosa que valoramos en tiempos de censura. Hoy, después de más de 1.680 días preso injustamente mi hermano Adolfo Baduel, debo decir que el rodeo ya está casi por cumplir un año de haber sido inaugurado como un centro de tortura, y hoy, después de un año, todavía nos siguen obligando a colocarnos capucha. Todavía sigue habiendo restricción de alimentación, de hidratación, de medicación, pero no conforme con ellos. Son sometidos a aislamiento prolongado en una celda 2x2 en la que solo tienen una letrina y una cama de cemento. Esto, como bien lo ha venido denunciando durante mucho tiempo, ha hecho que mi hermano y en muchos presos políticos que están allí, que son alrededor de 60 presos políticos, esté lamentablemente su vida en riesgo. Ha habido un daño progresivo en ellos. Mi hermano sigue necesitando 4 operaciones por secuelas de tortura en el SEBIN, y asimismo hay otros familiares que tienen más de 60 días que no ven a sus familiares y que hoy están completamente incomunicados, temiendo por sus vidas. Es oportuno rescatar que recientemente 8 instancias de la ONU exhortaron al Estado presos políticos actuales en nuestro país con la única finalidad de alzar, de elevar nuestra voz y de seguir denunciando las atrocidades que vivimos a diario y todas las violaciones a las que somos sometidas nosotros como familiares y nuestros presos políticos en su centro de detención. Hoy Freddy, mi esposo, cumple 182 días detenido, secuestrado en el helicoide. Desde el día 1 se violaron todos los derechos del debido proceso. No se han cumplido las formalidades legales para poder garantizar los derechos para Freddy y para todos los que se encuentran allí. He asistido a todas las instancias nacionales e internacionales, defensoría, tribunales, palacios. Sin embargo, en ningún sitio me han podido dar información oficial sobre el caso de mi esposo. Alegan una y otra vez que el caso de Freddy Superlano es un caso pesado y es un caso que amerita la autorización directa de presidencia. Es decir, que yo tengo que esperar a que alguien de ellos llame y autorice la visita para Freddy, para que mis hijas, una niña de 7 años y una niña de 3 añitos, pueda ver a su papá, y para que mi suegra, una señora mayor, pueda ver a su hijo. 182 días sin saber absolutamente nada de su hijo. Siguen violando los derechos, los artículos, de nuestra Constitución. Siguen violando los derechos universales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vivimos a diario ciertas violaciones solo para que quizás nosotros nos conformemos, las que no tenemos visita, solo a llevarles lo que es la paquetería y las cosas que necesitan, que no es el deber ser. Nosotros les hacemos un llamado a los jueces, a los fiscales, a los defensores, a que no se sigan prestando para este horror y estos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. De igual forma, como familiares, nosotros le queremos hacer un llamado a los gobiernos, a los parlamentos, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a la Fact-Finding Mission, a los relatores y relatoras especiales, a los grupos de trabajo, a la Iglesia venezolana, a la Universidad venezolana
y a sus distintas instancias de cogobierno universitario a que se pronuncien ante estos crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Venezuela, que quienes lo han hecho lo sigan haciendo, quienes no lo han realizado pues lo exijan, y que por favor intermedien para que cesen las detenciones arbitrarias, se les dé libertad inmediata y plena a los presos políticos en Venezuela, y en tercer lugar, mientras se mantengan en esta situación de injusta prisión, se les respeten sus derechos fundamentales y tengan acceso a visitas y a llamadas en este tiempo de injusta reclusión. Por último, y para finalizar esta intervención, queremos hacer un llamado a que no pretendan también criminalizar y perseguir la lucha de los familiares de los presos políticos. Quienes están acá son esposas, son madres, son hijas, muchos son padres y son ahora el sostén de hogar y los responsables de niños, de personas mayores, quienes se encuentran desprotegidos al detener injustamente a muchos de los presos políticos actuales. Pretender criminalizar y perseguir la lucha de los familiares de los presos políticos en Venezuela es una demostración más de que nuestros familiares no son terroristas y que el terrorismo está del lado del régimen, porque esta situación también con los familiares de los presos políticos no se puede permitir cuando nosotros somos en este momento la única voz que ellos tienen al estar silenciados en este momento. En este sentido, exigimos de forma inmediata libertad plena para todos los presos políticos de Venezuela, y mientras se encuentren en esta situación, que puedan tener inmediatamente acceso a visitas y a llamadas. Y como familiares vamos a continuar organizándonos y haciendo estas exigencias hasta que sean permitidas y se les garanticen sus derechos. Al inicio de la entrevista tú pusiste en contexto toda tu situación, incluso describiste brevemente por las torturas que pasaste. En Venezuela aún quedan, por ejemplo, jóvenes menores de edad, jóvenes que incluso cumplieron la mayoría de edad tras los calabozos. Sabemos de denuncias de que hay comida podrida, de que les están sirviendo, por ejemplo, con altas dosis de picante, lo que les está afectando todo su organismo. Jóvenes que se han intentado suicidar en estas cárceles comunes donde los tiene el régimen de Nicolás Maduro. Esas torturas, esas similitudes, lo que tú viviste, si puedes profundizar un poco en todas estas situaciones vividas durante todo este tiempo que estuviste tras las rejas. Sí, es muy importante lo que dice, porque voy a poner un caso muy de Cuba. Antes de que Fidel Castro llegase al poder y se adueñase de nuestra nación, Fidel Castro asaltó un cuartel, o asaltaron dos cuarteles, los cuarteles Carlos Manuel de Céspedes en Granma y el cuartel Moncada acá en Santiago de Cuba. Fue a prisión, y cuando estaba en prisión, el coronel de acá de Santiago de Cuba, jefe del cuartel Moncada, Chaviano, Alberto del Río Chaviano, si mal no recuerdo ese era su nombre, trató de usar al jefe de servicios médicos de la prisión de Boniato para eliminar a Fidel Castro. Y este hombre se negó rotundamente a hacerle daño a Fidel Castro o a cualquiera de los demás asaltantes a estos dos cuarteles. Pero ¿por qué ocurrían esas cosas en tiempo, por ejemplo, de la dictadura de Fulgencio Batista? Porque ese tipo de régimen autoritario como el que tuvo Cuba con Fulgencio Batista, o el que pudo tener Chile con Pinochet, u otras dictaduras que no voy a justificar, no matan, no llegan a eliminar, no llegan a matar la ética de muchos funcionarios que de una u otra manera siguen sirviendo a la tiranía hasta un día que se cansan, pero que no llegarían a cometer esos crímenes que sí cometen los carceleros, el personal médico y todos los funcionarios de los regímenes de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. En las prisiones cubanas ahora mismo lo que se está viviendo es verdaderamente terrible. La alimentación es escasísima y de muy pésima calidad. Proteínas, eso es imposible. Apenas reciben una que otra vez durante la semana
un poquito de algún alimento que contiene algo de proteínas y generalmente es de muy pésima calidad, con un sabor horrible y también en estado de descomposición. La cantidad de presos desnutridos que hay, por ejemplo, en las prisiones de Mar Verde y Boniato, acá, que fueron los que pude ver, no voy a hablar de otras prisiones donde está pasando lo mismo, solo me voy a referir a los casos que yo pude ver personalmente. La cantidad de presos bajo peso parecen individuos que parecen prisioneros de campos de concentración nazi, parecen presos de Auschwitz trasladados en el tiempo y puestos en estas cárceles en Cuba. La población cubana está pasando hambre, miseria extrema, y en las prisiones la situación es aún peor, es mucho peor. La asistencia médica es casi nula, no tienen medicamentos, se inyectan a los presos, el preso va con un dolor de cabeza y le inyectan agua destilada para inyecciones porque no tienen el analgésico que el preso requiere, pero le engañan, usan muchos placebos, boticas de tipo homeopático porque no tienen medicina que no tiene la población, que no tienen los reclusos, pero que sí tienen en abundancia los dirigentes del régimen. La tortura contra los prisioneros políticos y contra los presos comunes ocurren a diario. Lo mismo, te golpean 5 o 6 agentes con porras, te patean, te arrastran por el piso y luego te encadenan a unas rejas, a unas puertas, y te dejan con los dedos del pie solo tocando el piso durante horas. Eso es verdaderamente doloroso, terrible cuando llevas horas en esa posición. El preso en Cuba, como también en Venezuela, no tiene el más mínimo derecho ni la más mínima protección. Están muriendo los presos, mueren presos políticos, los matan a golpes, mueren por enfermedades, por tuberculosis y por otras enfermedades que podrían prevenirse o que podrían curarse. En fin, es horrendo lo que ocurre en las cárceles del régimen castrocomunista. José Daniel, un placer haberte tenido con nosotros en este corto espacio, que hayas podido contar a la audiencia venezolana todo lo que has vivido, lo que has sufrido y lo que has padecido. Por supuesto, nuestra solidaridad contigo desde acá. Esta ventana siempre va a estar abierta para la comunidad cubana, que además es muy numerosa acá en la ciudad de Miami, y que, bueno, todos le estamos haciendo frente, no solamente al régimen de Venezuela, sino a esos regímenes que quedan en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Quiero enviar mi abrazo fraterno y mi total solidaridad tanto a María Corina Machado como a Edmundo González y a todos los verdaderos opositores de la patria de Bolívar.